Gracias, Fres. Muy buenos días a todos, bienvenidos. La Universidad Autónoma de Baja California, a través de la Coordinación de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología, FCITEC, y la Revista de Ciencias Tecnológicas, RECIT, les da la más cordial bienvenida al tercer Congreso Internacional de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología, CICITEC 2021. A continuación, tenemos la conferencia magistral Polyionic Liquids, New Trends and Perspectives in Polymeric Material Science, presentada por la doctora Jimena Gabriela Briones Olarán. A continuación, me voy a permitir dar una breve reseña de la doctora Briones. La doctora Briones obtuvo sus estudios de licenciatura en Química por la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y el doctorado en Química también por la Universidad de Chile. Desde el año 2020 es académica como profesora asistente e investigadora del Departamento de Química Orgánica y Físico-Química de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile. Sus líneas de investigación se relacionan con los sistemas poliméricos, polielectrolitos y la síntesis de nuevos sistemas como son los polilíquidos iónicos, físico-química de superficies e interfaces, obtención de películas delgadas para la inmovilización de biomoléculas como las enzimas de interés en biomasa y obtención de matrices sólidas para la remoción de metales pesados. A partir de ahora, le solicitamos a los asistentes de la manera más atenta que mantengan apagados sus micrófonos y sus cámaras de video para mejorar la experiencia de la transmisión. Gracias a todos. Ahora doy el uso de la voz y el control de la pantalla a la doctora Briones. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, doctora Martínez. Muchas gracias por la invitación. Al doctor también Luis Jesús Villarreal. Es para mí muy importante estar presente en esta versión del Congreso, ¿cierto? Muy gratificante también, tal vez no de la mejor manera porque no es de forma presencial, pero bueno, más adelante se podrá y por ahora por lo menos podemos mantenernos conectados y poder estar haciendo esta linda experiencia. Voy a apagar también mi cámara y voy entonces a compartir pantalla para poder comenzar con la charla. Ahí sí, doctora Daniela, ¿me puede confirmar que se ve la pantalla? Correcto, doctora. Observamos la pantalla. Muy bien, muchas gracias. Bueno, nuevamente agradezco entonces al Congreso Internacional de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología, también a la Revista de Ciencias de Ingeniería y Tecnología. Como decía la doctora, esta charla tiene por título Polilíquidos iónicos, nuevas tendencias y perspectivas en la ciencia de materiales poliméricos, resaltando estos nuevos sistemas, pero no dejando, ¿cierto?, de también mostrar y presentar algunos trabajos en la ciencia de otros materiales poliméricos como son los polielectrolitos. Como decía la doctora Martínez, yo soy de Santiago, de Chile, una ciudad muy bonita, si es que no la conocen, o si algunos ya la conocen. En invierno tenemos nuestra cordillera de los Andes con nieve, lo que hace una postal bastante linda cuando no hay mucho smog, que producto de la pandemia ha bajado bastante los niveles, algo bueno. Y también es una ciudad bastante estratégica porque también estamos muy cerca de las playas, a una hora y media de Viña del Mar o de algunas playas bien bonitas de acá de la zona centro de Chile, así que estaremos felices no solo cuando nos visiten de generar redes y hacer ciencia, sino que también poder que pasen un momento agradable en nuestro país.
Específicamente, trabajo en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile, en el Departamento de Química Orgánica y Físico-Química. Por ahí les voy a dejar el link también de nuestro laboratorio, el Laboratorio de Cinética y Fotoquímica de esta facultad, para cualquier contacto y para después seguir obviamente generando redes. Soy licenciada en Química y también hice mi doctorado en esta universidad, en la Universidad de Chile, a la cual ahora trabajo como académica, lo que es bastante lindo y motivante, ¿cierto? Trabajar en la universidad que a uno lo formó, lo vio nacer. Sin embargo, antes de estar contratada, digamos, desde el 2020 de manera ya permanente, tuve la suerte, ¿cierto?, de pasar y de trabajar tanto haciendo docencia en el área de la físico-química como investigación en otras universidades de acá de Chile y también pasantías de investigación en universidades en Brasil, en Santa Catarina, en Florianópolis, en la USP de Sao Paulo, y también a modo de homenaje, que también lo pongo acá, a pesar de que fue hace muchos años atrás, estaba iniciando mi doctorado, una pasantía de investigación que realicé en el CIMBESTAF en Querétaro, del cual tengo muy lindos recuerdos, no solo científicos, sino que de muy buenos amigos, y en especial por la formación del doctor Francisco Javier Espinosa Beltrán, que fue muy importante en esa etapa, ¿cierto?, de mi formación académica y personal, que ahora ya no está con nosotros, así que me permito hacer este pequeño homenaje hacia él. Y también agradecer las fuentes de financiamiento, Fondesit en este caso, que ayudan y financian los proyectos de investigación vigentes que tengo, el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico de acá de Chile, que sí, sin su apoyo es difícil hacer investigación. Comenzando esta presentación, quise poner esta diapositiva, ¿cierto?, que muestra dos extremos que son los que a mí me motivan mucho en la investigación, que es la ciencia de los materiales poliméricos y la físico-química de superficies. Cómo aplicar, cómo estudiar o con qué mirada dar a estos materiales poliméricos, sean polímeros, polielectrolitos y ahora último los polilíquidos iónicos, de los cuales voy a hablar más adelante en la charla, estudiada desde un punto de vista o aplicados hacia la físico-química de superficies. Recordando un poco, ¿cierto?, de forma muy general, qué son los polímeros, ¿cierto? Y como vemos en estas imágenes, nos podemos dar cuenta que están por todos lados, ¿cierto? Muchos dispositivos, cosas que utilizamos diariamente son de polímeros, de materiales poliméricos, específicamente plásticos, que claro, ahora sí sabemos que hay un problema ahí con la acumulación y la poca degradación que algunos de ellos tienen, que es un tema que también está bastante en boga ahora y que hay que tratar de mejorar, pero obviamente nos han ayudado mucho en muchas aplicaciones y en nuestra vida diaria. Pero no solo los plásticos, sino que también sistemas macromoleculares, ¿cierto?, pueden ser considerados como polímeros, como las enzimas o estructuras como el ADN, porque al igual que los polímeros, tienen unidades repetitivas, ¿cierto?, que, como valga la redundancia, están estructuralmente repetidas a lo largo de una gran cadena macromolecular. Hay una unidad monomérica que se repite al igual que en los polímeros. Se pueden clasificar de acuerdo a muchos parámetros, ¿cierto? Y aquí podría yo estar haciendo exclusivamente una charla sobre ellos, pero quise poner algunos ejemplos como para recordarnos y situarnos en el tema. Pueden clasificarse de acuerdo a su origen, como naturales o semisintéticos o directamente sintetizados por el hombre, ¿cierto? Hay algunos ejemplos clásicos de ellos, pero como les digo, se pueden clasificar según su respuesta frente a cambios de temperatura, a estructura, etc.
Un tipo de polímero muy, para mí, interesante de estudiar son aquellos polímeros que contienen grupos ionizables en su estructura química. Estos polímeros que contienen grupos ionizables son llamados polielectrolitos, ¿cierto? Como el que se ve aquí al lado derecho de la pantalla. En este caso es un polielectrolito cargado negativamente, un poliestireno sulfonato de sodio que tiene como contraión este catión, ¿cierto?, de sodio, y que al igual que los electrolitos comunes como la sal, ¿cierto?, tienen la capacidad de disociarse en disolución acuosa al contener estos grupos ionizables en su estructura. Y por lo tanto, quedar cargado una vez que estos grupos se ionizan en un determinado medio acuoso. Este tipo de sistemas han sido estudiados por mucho más de 40 años, pero siguen siendo foco de gran atención y nuevas investigaciones debido a todas sus propiedades que presentan en solución, así como también sobre superficies y también en interfaces, lo que los hace muy interesantes para potenciales aplicaciones. Acá otros ejemplos de polímeros cargados o polielectrolitos, aniónicos, catiónicos, el ADN, y en particular un tipo de polielectrolito con los que he tenido más afinidad, que son este que se ve acá al lado derecho, de tipo anfifílico, que se caracterizan por poseer en su estructura, ¿cierto?, un grupo cargado, en este caso un grupo funcional, que le confiere una carga positiva, una parte hidrofílica, pero también contienen en su estructura una parte hidrofóbica, en este caso dada por esta cadena alquílica, que les da este carácter anfifílico, ¿cierto? Y esta particularidad que los hacen bastante interesantes de estudiar, sobre todo en interfaces y en modificación de superficies. Muchas aplicaciones emergen de este tipo de sistemas, sobre todo en la obtención de películas delgadas, ¿cierto?, de films, de películas delgadas, como en su uso en biosensores, en la industria de pinturas, en la farmacéutica, en la liberación controlada de fármacos, en la industria de la cosmética, purificación de agua y muchas otras más. Sin embargo, para llegar, ¿cierto?, a obtener una película delgada y pensar en una posible aplicación, debemos, no solo los que trabajamos desde la síntesis de los sistemas poliméricos, no solo caracterizarlos, estudiarlos sobre superficies sólidas, caracterizar el film, ¿cierto?, con todas las técnicas disponibles para su caracterización, con las que contemos en nuestros laboratorios o con las que contemos en nuestras redes de contacto, ¿cierto? Un estudio en ciencia básica, siempre que de repente no nos gusta tanto y siempre estamos pensando en la aplicación, hacia dónde ir. Sí, es muy importante pensar en la aplicación, tener ese norte ahí dirigido hacia donde queremos, pero siempre sin descuidar la ciencia básica, el estudio básico, ¿cierto?, de los sistemas que nosotros podamos proponer. ¿Para qué? Para encontrar una mejor aplicación hacia donde nos queramos enfocar. Por ejemplo, películas delgadas de sistemas poliméricos con grupos cargados están siendo muy utilizados en la inmovilización de enzimas para evaluar su actividad catalítica, en diseños de dispositivos o de biomateriales para dispositivos médicos, especialmente en regeneración celular, en recubrimientos de alimentos, de frutas, en recubrimientos o en estas superficies autolimpiantes o superhidrofóbicas que también se habla mucho de ellos actualmente, ¿cierto? De poder recubrir la ventana de un automóvil o de un edificio para protegerlos de los efectos de la lluvia. Todas esas aplicaciones
¿cierto? Vienen de mucho estudio de ciencia básica, de mucho ensayo, de mucho error, de proyectos, de investigación de por medio, de tesis, de mucho estudio que hay atrás y que nunca hay que perderlos de vista. Como decía, ¿cierto? Para obtener estos films, estas películas delgadas, en este caso de polielectrolitos anfifílicos o cualquier tipo de sistema del que nosotros podamos generar un film, una película, debemos de contemplar y estudiar el proceso de absorción, ¿cierto? Cómo se puede inmovilizar, depositar o absorber un sistema polimérico sobre una superficie sólida. Este es un ejemplo, ¿cierto? Donde tenemos una superficie sólida, en este caso, una oblea de silicio, ¿cierto? Modificada, en este caso, que voy a ejemplificar más adelante también en la presentación, pero para que se entienda de manera general cómo se podría depositar un polímero cargado sobre una superficie cargada, en este caso tendría que ser de carga opuesta para promover interacciones entre ellas, ¿cierto? Y siempre contemplando que para todo proceso de absorción de este tipo de sistemas, los principales factores que se deben considerar son las cargas, ¿cierto?, de los segmentos del polímero, la carga de la superficie sobre la cual se va a hacer la absorción del sistema, si este polímero tiene grupos ionizables que son dependientes a cambios del pH, de la solución desde donde se va a absorber, también se debe hacer un control del pH de la solución, o por ejemplo si hay algún efecto de sal adicionada que pueda apantallar cargas o promover un comportamiento de absorción. Todas esas consideraciones, esos factores deben ser evaluados a la hora de realizar un estudio de absorción de sistemas poliméricos cargados, ¿cierto?, sobre superficies sólidas. ¿Para qué? Lo que uno busca es obtener películas, ¿cierto?, films con un alto grado de funcionalidad química que me permita pensar en qué tipo o que yo pueda condicionar a qué tipo de aplicación yo quiero dirigir mis estudios. Así, también de forma un poco general, para obtener películas delgadas, ¿cierto?, necesito primero, en este caso, una superficie sólida sobre la cual absorber el sistema polimérico. Generalmente superficies, se utilizan muchas superficies de vidrio o de silicon wafers, de obleas de silicio u otras más, nanopartículas, esferas también de silicio, en este caso yo lo estoy representando sobre una superficie sólida, ¿cierto? Donde este tipo de superficies con estos grupos silanoles son muy interesantes puesto que pueden no solo realizarse reacciones de oxidación para cargar la superficie, sino que también se puede modular la hidrofobicidad de este tipo de superficies de vidrio o de silicio mediante reacciones de silanización. Lo que también es importante a la hora de ver qué sistemas voy a depositar sobre estas superficies sólidas. Una vez que se logra hacer, se estudia o se realiza el proceso de absorción, se obtiene un film de un polielectrolito de algún sistema, se debe analizar y estudiar sus propiedades superficiales, ¿cierto? La fisicoquímica que hay en las propiedades superficiales, el espesor, la morfología, la humectabilidad de la película, muchas veces la energía superficial, son factores muy importantes de considerar para también pensar en una aplicación. Es decir, vamos a tener un sistema, un polielectrolito, por ejemplo este que está acá, con muchos grupos funcionales, ¿cierto?, con una alta funcionalidad química, y por lo tanto todas estas caracterizaciones y esta determinación de propiedades son fundamentales a la hora de pensar en la aplicación. O muchas veces cuando uno, un poco por llegar más rápido a la aplicación, se salta un poco la ciencia básica,
se tiene que devolver para atrás porque muchas veces para explicarse muchos comportamientos que quizás uno esperaba pero que no están ocurriendo, hay que investigar y entonces analizar en detalle cada una de las propiedades que estos sistemas, en este caso estos films, pueden tener. En ese contexto, en nuestro grupo de investigación, ¿cierto?, hemos tenido la posibilidad de publicar algunos trabajos en esa área, desde la síntesis de los sistemas de los polielectrolitos, en este caso polielectrolitos derivados del polianhídrido maleico estireno, conteniendo en su cadena lateral grupos hidrofóbicos, fenilos y naftilos, ¿cierto? Este es un polielectrolito con carga negativa que al ionizarse debido a este carboxilato que está acá, ¿cierto?, libera el sodio en la disolución y queda con carga negativa. Por lo tanto, nosotros esperamos que sobre una superficie, por ejemplo, como se ve acá en esta imagen, una superficie, una oblea de silicio modificada con grupos aminoterminales con carga positiva, al haber cargas negativas en el sistema, ocurra la absorción, ¿cierto?, la deposición, predominantemente por interacciones electrostáticas. Y efectivamente pudimos comprobar, acá está el artículo para los que después quieran revisar más en detalle, pudimos comprobar que hay un comportamiento de absorción basado en interacciones electrostáticas, donde desde la disolución, donde están, ¿cierto?, la disolución acuosa, desde donde se absorben estos sistemas, pueden estar formando agregados y también cadenas libres que van siendo absorbidas sobre la superficie por interacciones electrostáticas, y una vez que una primera capa se absorbe, esta puede promover una absorción cooperativa con otras cadenas de polielectrolitos desde la disolución acuosa. Por supuesto, esto en términos generales hay todo un trabajo de síntesis, de caracterización de propiedades superficiales que toma un buen tiempo. Ustedes saben cómo demora a veces sacar resultados interesantes y que aporten a la ciencia. En este mismo sentido, otro trabajo, ¿cierto?, una revista más de superficies como el LACMUI, con sistemas poliméricos también, polielectrolitos derivados del anhídrido maleico, del polianhídrido maleico estireno, pero con la diferencia estructural que en la cadena lateral no tenemos directamente enlazado este grupo fenilo o naftilo, sino que tenemos un grupo espaciador entre la cadena principal y los grupos aromáticos. ¿Qué pensamos? Que un cambio, que este cambio estructural pudiera promover cambios en el comportamiento de absorción, investigando y teniendo siempre presente estos factores que son los principales que gobiernan los procesos de absorción. Y efectivamente, el simple hecho de poner, no sé si simple hecho, pero el hecho de cambiar, de poner un espaciador entre la cadena principal y la cadena lateral, cambia completamente el comportamiento de absorción, promoviéndose interacciones hidrofóbicas entre la superficie y los polielectrolitos, considerando todos estos factores a estudiar. Ahí también están las reseñas por si alguien quiere profundizar. Como les decía, sin descuidar todas las propiedades superficiales que podamos tener acceso, ¿cierto? Metodologías y técnicas como las microscopías de fuerza atómica para evaluar morfología, rugosidad de las películas, mediciones de ángulo de contacto para saber cuán hidrofóbica o hidrofílica son. Por ejemplo, si quisiéramos hacer una superficie súper hidrofóbica para que sea autolimpiante o proteger una ventana de un automóvil frente a la lluvia, vamos a necesitar valores de ángulo de contacto mayores que los que nosotros encontramos aquí, que son hidrofobicidades moderadas. Necesitaríamos valores más altos de ángulos de contacto, mayores de 90, para evitar que el agua moje la superficie, ¿cierto? Entonces son parámetros
a considerar. Bueno, como todo científico, como todo investigador, como todo estudiante en formación, cuando uno dice, termina una etapa, termina el doctorado, termina una tesis, dice, ¿qué más hago? ¿Cómo sigo? ¿Qué sistema novedoso puedo estudiar? ¿Qué más? Cuando de repente uno dice, está todo hecho. Bueno, no, siempre hay algo que uno puede aportar, siempre hay algo que uno puede cambiar, en que uno puede innovar. Y esos pequeños cambios traen consigo muy diferentes resultados. En esa línea estaba yo cuando terminé el doctorado pensando en qué más hacer y empecé a leer en literatura sobre estos nuevos sistemas poliméricos, que son los polilíquidos iónicos, que es lo que me voy a referir ahora. Sin embargo, ¿cómo hacer converger estos polilíquidos iónicos con la fisicoquímica de superficies y entender qué eran los polilíquidos iónicos? Para entender qué son los polilíquidos iónicos, primero debemos conocer y tener un poco de información general de los líquidos iónicos. Hacer entonces esta fusión entre la ciencia de polímeros o polielectrolitos y los líquidos iónicos que estaban en ese tiempo bien de moda y todavía ahora sí, por todas sus propiedades que son muy interesantes de estudiar, emergen estos sistemas, los polilíquidos iónicos o líquidos iónicos polimerizables. ¿Pero qué son los líquidos iónicos? Los líquidos iónicos, como muestro acá en la imagen, son definidos como sales orgánicas o inorgánicas con un punto de fusión por debajo de los 100 grados. Por eso son llamados líquidos, puesto que su estado de agregación de la materia es líquido a temperatura ambiente, la mayoría de ellos. ¿Cómo están conformados? Por un catión y por un anión, al igual como podría ser un electrolito. Solo que la diferencia es que el catión, ¿cierto?, de un líquido iónico es un catión orgánico, por ejemplo, estos derivados de imidazolium, o piridinio, o pirrolidonio, y el contraión, el anión, es un anión inorgánico poliatómico de este tipo de características estructurales. Distrifluorometilsulfonimida, este tetrafluoro por acá borato, hexafluorofosfato, ¿cierto? Estos tipos de aniones poliatómicos y hay muchos más. Estos son solo algunos ejemplos. Por lo tanto, la diversidad combinatoria que se puede generar al sintetizar un líquido iónico es muy amplia. De esa diversidad combinatoria, ¿cierto?, estructural, es que las propiedades físico-químicas son muy interesantes de estos líquidos iónicos. Por ejemplo, han mostrado una buena estabilidad térmica y química, baja inflamabilidad, presiones de vapores despreciables en comparación a los solventes orgánicos convencionales, un alto poder como disolventes de diferentes materiales orgánicos, inorgánicos y poliméricos, y por eso los han llamado como solventes de diseño, porque tú puedes diseñar o sintetizar de algún modo el líquido iónico que según tu interés o necesidad, o también de tareas específicas. Solventes verdes también les han llamado por ahí, a diferencia de algunos solventes convencionales, y todas estas propiedades los han hecho muy interesantes en la química de polímeros, que era la parte que a mí me interesaba continuar, ¿cierto? Cómo fusionar este tema con la química de polímero y luego con la fisicoquímica de superficie. Por lo tanto, los polilíquidos iónicos son macromoléculas, ¿cierto?, que tienen propiedades únicas, donde confluyen propiedades de los líquidos iónicos y propiedades intrínsecas de los polímeros. ¿Cuál es la principal diferencia entre un sistema polimérico cargado como un polielectrolito convencional y un polilíquido iónico? Evidentemente, ¿cierto?, como se ve acá, su estructura química. Si tenemos un polielectrolito catiónico, ¿cierto?, el contraión va a ser un bromuro o un cloruro, pero cuando tenga un contraión de tipo líquido iónico, ¿cierto?, este sistema ya puede ser llamado como
polilíquido iónico. Lo mismo para sistemas cargados negativamente. Un contraión tradicional, como el sodio, el litio o el potasio, ¿cierto? Correspondería más bien a un polielectrolito, pero cuando el contraión es de líquido iónico, estos cationes más voluminosos, en la comunidad científica los llama como polilíquido iónico. Y no solo es un tema de diferencia estructural, sino que en sus propiedades físico-químicas y en su solubilidad fundamentalmente. La mayoría de los polielectrolitos se disuelven en agua, pero a diferencia, la mayoría, pero no todos, pero por ejemplo con este tipo de contraiones de polilíquidos iónicos son más bien insolubles en agua y más solubles en otro tipo de solventes orgánicos. ¿Cuáles son los sistemas, los polilíquidos iónicos que a mí me han interesado estudiar? Los derivados de la poli-4-vinilpiridina, que es un polielectrolito catiónico que tiene este grupo amino acá cargado, ¿cierto? Como contraión el bromuro. ¿Y por qué este polielectrolito convencional? El cual origina, ¿cierto?, el polilíquido iónico con los que yo estoy trabajando. Porque este sistema, ¿cierto?, se puede modular el carácter hidrofóbico de la cadena alquílica. Por lo tanto, cadenas más largas me van a condicionar un carácter más hidrofóbico y cadenas más cortas un carácter más hidrofílico. Y por lo tanto, las propiedades del sistema van a ser muy diferentes cuando el balance hidrofílico-hidrofóbico en su estructura química cambie. Así entonces, a partir de este polielectrolito convencional, nosotros estamos trabajando con polilíquidos iónicos. Al cambiar el contraión, ¿cierto?, este contraión pequeño por un contraión de tipo líquido iónico. ¿Cuáles son las principales rutas para la obtención de estos PILs o estos polilíquidos iónicos? Por lo menos la que yo he tenido más cercanía, que es el simple intercambio del contraión en el polielectrolito, como se muestra acá a la izquierda, por un contraión de tipo líquido iónico, ¿cierto?, mediante intercambio de aniones en la solución, o polimerizando directamente una unidad monomérica que sea de tipo líquido iónico y que podamos hacer crecer esa macromolécula ya conteniendo el contraión de tipo líquido iónico. ¿Por qué? ¿Por qué estos sistemas? ¿Por qué despiertan gran atención? Están siendo muy utilizados en las baterías, por ejemplo en las baterías de litio, en la obtención de superficies antibacteriales o antibiofouling, en la inmovilización de biomoléculas, en la generación de membranas para la separación de gases, en catálisis. En particular estas dos que están encerradas acá, que son de mi interés, como matrices para la remoción de contaminantes de iones metálicos desde agua y para la inmovilización de biomoléculas. Acá tenemos un trabajo en polilíquidos iónicos derivados de la poli-4-vinilpiridina con diferentes contraiones cuya motivación fue utilizar esta hidrofobicidad que presenta el sistema, el polilíquido iónico derivado de esta poli-4-vinilpiridina, ¿cierto? Este tipo de sistemas, como los que vemos acá, con diferentes contraiones, utilizar este polilíquido iónico como matriz para, me voy a saltar ahí, para ir un poco más rápido, como matriz para la inmovilización de iones metálicos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esta especie, el cromo 6, el cromo hexavalente, ¿cierto?, un ion metálico pesado, es muy problemático para el medio ambiente debido a su alta toxicidad y acumulación en el medio ambiente. Por lo tanto, un poco limpiar o atraer, sacar este tipo de contaminantes de las aguas, provenientes de aguas contaminadas por muchos tipos de industria, es un tema importante donde cada pequeña contribución a largo plazo puede llegar a ser una gran contribución.
perdón, ahí. Entonces, una de las principales motivaciones ha sido dirigida a eso. Una de las segundas aplicaciones en las que ahora estamos trabajando es en la inmovilización de enzimas. Y para inmovilizar enzimas necesitamos generar un film, una película delgada. ¿Qué técnicas? Hay muchas para hacer recubrimientos y películas delgadas, como el spin coating, el deep coating, el spray coating u otros más, solo por mencionar algunos. También la obtención de films directamente en interfaces, por ejemplo, en una interfase aire-agua, donde uno puede propagar, ¿cierto?, el sistema a estudiar, ordenarlo en la interfase, en este caso una interfase aire-agua, y luego por el método del Lackmuir-Bloyer, ¿verdad?, generar un film, ¿cierto?, una película delgada ordenada. También, como lo comentábamos con el doctor, también no solamente pueden ser películas, sino que también nanofibras por otro tipo de técnicas como el electrohilado para inmovilizar, en este caso estamos haciendo un trabajo para inmovilizar nanopartículas de oro y evaluar el efecto catalítico de estas una vez que están inmovilizadas respecto al efecto catalítico directamente en solución. Hay un mundo de técnicas que se pueden hacer. En particular, en la inmovilización de biomoléculas, nosotros tenemos una experiencia previa en la obtención de películas de polielectrolitos para inmovilizar biomoléculas, y acá también les dejo este trabajo que es bien bonito e interesante de estudiar y que despertó en mí las ganas de realizar películas delgadas, pero no de polielectrolitos convencionales, sino que de polilíquidos iónicos. Y por lo tanto, en el proyecto que yo estoy actualmente es financiado por Fondesit, mi proyecto de investigación, es orientado hacia la obtención de películas delgadas de polilíquidos iónicos. Pero la diferencia de estos polilíquidos iónicos, que también son derivados de la policuatovinilpiridina, como lo que se muestra acá, es que el contrayón contiene residuos aminoácidos, porque es de esperar que estos residuos aminoácidos reconozcan de mejor manera los residuos aminoácidos de una enzima y por lo tanto puedan promover la absorción de ella sobre la película delgada. ¿Qué enzima? Podría estudiarse cualquiera, ¿verdad?, que a uno le llamara la atención. A mí me llama la atención la enzima lacasa, que es una enzima, ¿cierto?, que participa en la degradación de la lignina, de la biomasa. La biomasa, ¿cierto?, todos los desechos que tienen que ver con biomasa están siendo muy importantes ahora como fuente de energía sostenible, más amigables como para el ambiente. Sin embargo, la biomasa está constituida mayormente por lignina y por celulosa, pero para poder conducir hacia una aplicación, por ejemplo, en la obtención de biocombustibles de etanol celulósico, se debe degradar toda la lignina y dejar solo la celulosa para la fabricación de estos combustibles. Claramente es una aplicación todavía lejana, pero esa es un poco la motivación de por qué elegir esta enzima y por qué el interés de esta investigación. Siempre pensando en minimizar el impacto medioambiental y poder reutilizar un poco fuentes de energía desde la biomasa como fuentes más amigables y sostenibles de energía. ¿Por qué lignina? Ya les explicaba, participa en la degradación de biomasa, pero tiene un pequeño inconveniente. La lacasa, que sería la enzima que estamos inmovilizando sobre estas superficies de polilíquidos iónicos, tiene un potencial redox un poco reducido y por lo tanto se debe siempre usar mediadores para potenciar, valga la redundancia, el potencial redox de la lacasa. Pero esto tiene problemáticas de viabilidad económica y muchas veces de la eliminación de estos mediadores del sitio de acción catalítico. Entonces, ¿qué es lo que estamos nosotros ahora investigando y estamos trabajando? En que la película del PIL
con los grupos funcionales que tiene, con estos residuos aminoácidicos, no solo reconozca de mejor manera los grupos aminoácidicos de la enzima para que se absorba sobre la película delgada, sino que también el PIL tenga un efecto catalítico, ¿cierto?, junto a la lacasa en la degradación de la lignina. En eso estamos ahora empezando esta parte de la investigación. Estos son algunos de los sistemas que estamos estudiando, como les decía, derivados de la poli-4-vinilpiridina, pero conteniendo estos residuos aminoácidicos que son bastante interesantes y novedosos de estudiar en este sentido de los polilíquidos iónicos para finalmente poder inmovilizar la lacasa y evaluar su actividad enzimática. Ojalá en muestras de lignina lo más verdadera posible, pero en una primera instancia a nivel de laboratorio. Espero no haberme pasado mucho en el tiempo. Les agradezco nuevamente a la organización del Congreso Internacional de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología. Quedo abierta a las preguntas y por supuesto después más adelante a cualquier tipo de colaboración o preguntas que puedan surgir posteriores a esta charla. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Briones. Quedamos justamente en tiempo, estamos muy bien. Agradecemos a la doctora por su excelente e interesante presentación. En este momento damos inicio a la sesión de preguntas y respuestas, donde los asistentes podrán expresar las dudas o comentarios, ya sea en la ventana de chat o bien levantando la mano con el icono de manita que está aquí en la aplicación. No tenemos comentarios. Espero que les haya gustado la presentación. Pueden escribir, sí. Pueden escribir por el chat sus preguntas. Las pasamos, bueno, la doctora también las está leyendo. Sí, a mí me resultó por demás interesante. No soy conocedora del área para nada, pero la presentación fue muy clara. Conocí, pues, muchos temas, ¿no?, de los que no estaba familiarizada. Me resulta muy interesante dentro de las aplicaciones potenciales que usted comentó de los polímeros, polielectrolitos. Esta de donde se utilizan para la remoción de metales pesados en el agua, para eliminación de contaminantes. Bueno, yo tengo por ahí, bueno, mi idea general de los polímeros es como polímero igual a contaminante, ¿no? Por todo lo que se conoce de la elaboración de plásticos, el desecho de la basura y así. Entonces me surge la duda de si al utilizar esta metodología como un proceso para la remoción de metales pesados en el agua o la eliminación de contaminantes en el agua, ¿no deja en sí mismo el polímetro un rastro contaminante? Sí, claro, es muy adecuada esa duda porque siempre es verdad, los polímeros uno los asocia a los plásticos que no se degradan, que siempre se acumulan, y es verdad, o sea, la mayoría, recién por lo menos aquí en Chile tenemos hace muy poco tiempo buenas prácticas respecto a la separación de las basuras de plástico que se puedan volver a degradar y reutilizar. Siempre lo que nosotros buscamos en este tipo de polielectrolitos, ¿cierto?, y polímeros, es modificar y utilizar polímeros que sean más bien biocompatibles o que sean más bien más amigables con el ambiente y que no sean difíciles de degradar. Estas mismas, no en el caso de las matrices para cromo, pero en ese caso ese polielectrolito no deja ningún residuo,
porque retiene al metal y si bien por ahí a escala más industrial todavía no, en mi caso no lo hemos probado, y debe ser más difícil poder tomar grandes cantidades, pero imagino que ahí la parte ingenieril puede tener más respuestas a eso, pero en este caso a nivel de laboratorio no deja un tipo de contaminación y se puede separar del medio, por lo menos del medio acuoso. Ahí después donde se guarda y se almacena igual es un tema, es una problemática, pero por lo menos liberar un poco, limpiar esas aguas residuales, que ya sería un pequeño aporte, digámoslo así. Y en los otros sistemas más actuales, esta idea de modificarlos con aminoácidos va siempre pensando en esa línea de que sea un poco más biocompatible al sistema o a lo que nosotros queramos enfocarnos en la investigación. Gracias, doctora. Sí entiendo, ¿no? A fin de cuentas, el proceso de revisión o de evaluación, pues va por etapas y se va avanzando. Exacto. El doctor Luis Villarreal tiene levantada su mano, imagino que tiene una duda. Sí, hola, buenas tardes o días. Buenas tardes a usted y días a nosotros. Sí. Pues sí, es muy interesante lo que menciona la doctora Daniela y en ese tema en particular. Fíjese que nosotros estamos iniciando, no somos expertos porque pues nosotros somos, bueno, en la carrera donde apoyo somos bioingenieros y pues nos enfocamos mucho al área médica. Sin embargo, hay estudiantes que se interesan mucho por el ambiente. Entonces, debido a eso, pues yo trato de adaptarme y trato de alguna manera involucrar a los alumnos y a veces salgo de mi zona de confort para que el alumno también pueda realizar cosas que a ellos les gustan, ¿no? Entonces, le comentaba que pues yo fabrico fibras poliméricas a través de la técnica de electrohilado. Entonces, algo que empezamos a hacer es colocar a la pseudomona aeruginosa o cualquier especie. Y pues es bien sabido que la pseudomona, algunas especies de pseudomona metabolizan los metales pesados en contaminantes en agua, por ejemplo, ¿no? Entonces, precisamente probamos con cloruro de cromo, lo contaminamos agua con cloruro de cromo y pues hicimos algunos ensayos ahí, ya vimos que la pseudomona metabolizaba, o bueno, degradaba perfectamente el residuo de cromo que estaba en el agua. Y lo que queremos hacer es que las fibras poliméricas las usamos como un sustrato para que la pseudomona crezca más rápido y que se cree como un biofilme. Claro. Un biofilme que nosotros podamos transportar y manipular y podamos llevarlo al lugar donde se quiere tratar el agua, ¿no? Es como un tipo de transporte, se crea un biofilme. Y ya hicimos una comparación entre la pseudomona y las fibras, y también hicimos filmes solos, así planos, con el método de casting. Y vimos que las fibras, la presencia de las fibras eficientaba esta degradación del metal, lo hacía un poquito más rápido. Tenemos que todavía el ensayo lo tenemos que ajustar más porque lo medimos cada 4 horas. Entonces ya cuando llegamos a las 12 horas ya estaba degradado todo, pero en 3 tipos de experimentos, ¿no? Bacterias solas y con fibras. Entonces, ya nomás lo tenemos que ajustar ahí más, pero no sé si ahí usted cree que ¿usted qué opina? Sí, mi intención es que lo que menciona la doctora Daniela, pues sí me saltó, por ejemplo, de que va a estar presente ahí en el ambiente el plástico. Nosotros usamos
policaprolactona de polímero. Este se degrada en 1 año Claro. en el ambiente, ¿no? Y pues la intención es no quitarlo, la intención es que esté ahí pues cierto tiempo, pero pues no sé usted qué opina sobre más o menos lo que estamos tratando de iniciar. No tenemos mucho tiempo, tenemos, le digo, como 6 meses más o menos experimentando en esto, pero no sé qué opinión nos pueda dar. Sí, o sea, me parece muy interesante el trabajo que están iniciando, sobre todo porque pienso que al modular estas fibras, tener mayor área superficial, va a ser mejor el desempeño en la inmovilización y degradación luego de los metales. Sí, creo que seguir usando Policaprolactona. la policaprolactona es bueno por PCL. el tema de claro, que se puede degradar, porque es claro, ¿cuál es lo que nosotros pensamos? ¿Cuál es el mal menor de los males que de repente uno puede provocar a nivel de laboratorio? Y sí, estamos limpiando un poco el agua, pero igual lo estamos almacenando y eso luego, ¿cómo lo eliminamos? O sea, siempre pensar en ese tipo de sistemas es bienvenido. Y el tema de la fibra, yo lo encuentro, no he podido seguir porque vino la pandemia con mis colegas de la otra universidad donde lo hacían, pero me parece muy interesante cómo se orientan y cómo se pueden ordenar y así mejorar la eficiencia de un tipo de o inmovilización o catálisis, que era lo que estaban probando mis colegas con ella. Yo creo que es algo que... otra cosa que estaba pensando mientras decía, que no se solubilicen tampoco las fibras en el medio donde está, ¿cierto? Tiene que tener Claro. ahí un balance hidrofóbico importante que, por ejemplo, en nuestro caso, con la poli-4-vinilpiridina cuaternizada, se hicieron pruebas con los polielectrolitos convencionales, los de cadenas cortas son todos, se solubilizan en agua, entonces nos sirven como una matriz hidrofóbica. Los de cadenas largas de 8, 12 sí sirven y los probamos para la remoción de cromo, pero la síntesis es un poco compleja por estas cadenas que tan largas cuesta mucho la cuaternización, cuesta más la cuaternización del polímero. Pero en los PILs, en los polilíquidos iónicos, cadenas cortas o largas, da igual, son todos hidrofóbicos, porque la hidrofobicidad se la da el contraión que viene de un líquido iónico. Entonces, son todas matrices que a mí me encantaría dar como paso, y quizás ahí podríamos después seguir conversando, Claro que sí. electrohilarlas y ver la orientación y ver si mejora la remoción de cromo. Nosotros con la matriz sólida obtuvimos un 72% de remoción en 1 hora más o menos, alcanzábamos el plató. Pero probablemente una nanofibra, ¿cierto?, ordenada, debería de mejorar por una mayor área superficial, un mayor ordenamiento de la superficie. Así que sería interesante si pudiéramos más Muy adelante bien. seguir conversando así. Claro que sí, doctor. Tenemos una pregunta de Jonathan Hernández Delgado. Jonathan pregunta, bueno, comenta. Dice, buenas tardes. Entonces, una vez que el polímero cumplió su función de purificar el agua, dicho polímero deberá ser retirado del agua o el polímero debe ser biodegradable, se va a degradar en el agua, es una segunda pregunta. Y si es así, ¿no se contaminaría de nuevo o se degrada totalmente? Exacto. Si fuera biodegradable y se degradara de nuevo en el agua, claro, liberaría de nuevo los iones, ¿cierto?, al medio. Por lo tanto, esa es la segunda problemática. Absorbe, es una matriz sólida, es hidrofóbico, se pegan los iones, lo podemos separar por filtración, por decantación, dejamos el agua limpia o más limpia de lo que estaba, pero luego, ¿qué hacemos con el otro residuo? Ese es como el paso en que uno tiene que seguir pensando. Ocupar sistemas que ojalá después se puedan degradar o hacer algún tratamiento a los iones de metales para que sean menos tóxicos que en el estado de oxidación en que los removimos, por ejemplo. Por ahí es donde Jonathan tiene toda la razón con su pregunta, porque es
son los pasos que uno tiene que seguir dando en estas investigaciones. Gracias, doctora. Sí, pues es lo que comentaba, ¿no? Precisamente se resuelve un problema y se genera otro, pero pues así a fin de cuentas es como se desarrolla la ciencia, ¿no? En la identificación de problemas y en la propuesta de soluciones potenciales. Jonathan agradece su respuesta, doctora. Muchas gracias, Jonathan. No sé si hay algún otro comentario, alguna otra duda de los asistentes. Aprovechen, todavía nos quedan 4 minutos. Les voy a dejar mi correo aquí, por si acaso alguno después tiene alguna duda. Feliz de, si lo escribí bien, estoy sin lentes, pero sí. Ajá, el correo está... Sí, ahí está. Lo dejé por el chat por si alguien después se le plantea alguna duda o lee algo en algún paper o algo que podamos seguir comentando, trabajando. Feliz por mi parte de recibirles o de leerles por ahora, por Muy correo. bien. Muchas gracias, doctora, por su disposición. De acuerdo. Entonces, no habiendo más comentarios ni más preguntas, no nos queda más que agradecer la excelente e interesante participación de la doctora Briones, así como la asistencia de todos los que se encuentran en este espacio. Aquí es donde cerramos por ahora esta conferencia magistral y los invitamos a todos a seguir presenciando los otros bloques de ponencias y conferencias. El doctor Luis Villarreal nos está colocando los enlaces para poder ingresar a los bloques de conferencias. Y bueno, agradecemos a todos el espacio y a la doctora Briones su participación y su asistencia. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Ha sido muy agradable compartir en estas instancias en el Congreso. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego, doctora. Hasta pronto, hasta luego.